Hola, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos tengan todos ustedes. Esta tarde, pues para mí es un honor, ¿verdad? Es un honor estar aquí y es un honor dar esta apertura a estas conferencias con la maestra Noemí García García. La maestra Noemí García García, ella nos ha acompañado durante las diversas ediciones que hemos tenido de los congresos, tanto nacionales como internacionales. La maestra tiene una amplia experiencia como docente investigador. Dentro de su trayectoria se incluye: fue directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública del 2012 al 2013, directora general adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica del 2008 al 2011. Actualmente se desempeña en la Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal. Por favor, démosle todos la bienvenida y un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todas, a todos los aquí presentes y los que nos están siguiendo en la transmisión en línea en las distintas aulas de esta institución. Permítame, antes de iniciar con la conferencia, dar las gracias al gran equipo de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. He tenido la fortuna de ser invitada y de participar de forma ininterrumpida durante los 15 años de emisión de este congreso. Algunos de ustedes, porque las veo muy jóvenes, seguramente estaban apenas en la educación básica. Todavía no habían definido cuál sería su ser y su hacer en este ámbito de la educación. Y aquí ya se gestaba un gran movimiento en relación a la atención de las personas con discapacidad y las personas que requerían de esa maestra y de ese maestro y de ese equipo que trabajara con ellos. El Congreso se ha constituido en el referente para las escuelas que imparten la licenciatura en educación especial y para los profesionales de la educación en general. Es un honor para mí regresar a este edificio porque las primeras emisiones fueron aquí en este edificio y ver cómo se ha transformado arquitectónicamente en una construcción moderna con tecnología del siglo XXI, pero en la cual permanece y se respira el mismo aire cálido y fraterno de hace 15 años. El Congreso es un ejemplo de un esfuerzo sostenido y un espacio de crecimiento profesional y personal. Es un ejemplo de equilibrio entre los procesos de continuidad y los procesos de cambio. Pido respetuosamente un aplauso para la gran comunidad de la Escuela Normal de Especialización. Ahora bien, en este contexto de continuidad y cambio, voy a compartir con ustedes mi visión ante el nuevo modelo educativo de México, los retos y sus fortalezas. Aquellos elementos que yo identifico. En muchos casos hablaré en primera persona, porque he tenido el privilegio de haber participado directamente en los procesos de construcción y de desarrollo de políticas públicas en la construcción del currículum para nuestro país. Expresaré en ese sentido lo que desde mi punto de vista identifico como fortalezas y como desafíos. He organizado la presentación en 4 momentos. En el primero, referiré datos de contexto respecto a nuestro sistema educativo nacional.
Considero importante que todas y todos los que estamos aquí presentes estemos ciertos de las características de nuestro sistema educativo nacional para así comprender las fortalezas y los desafíos. En un segundo momento, me aproximaré a la conceptualización del currículum, a sus distintos niveles de concreción y de desarrollo. En el tercer punto, hablaré de los principales cambios curriculares que se han presentado en México. Históricamente me referiré de los 70s hasta nuestros días y concluiré tratando de dar algunas pinceladas ante una interrogante que quizás todas y todos nos formulamos y que es ¿qué se requiere? Con mi participación lo que deseo es abonar al análisis que cada uno de ustedes llevarán a cabo durante estos días de congreso y los posteriores en cada uno de los ámbitos en que nos desarrollamos. Sin más, entonces, me apoyaré en la presentación para hablar acerca de esos 4 puntos que les referí. Ok, ya nos familiarizamos el cambiador y yo. A todo hay que familiarizarse uno. Cambios curriculares en México, política educativa, fortalezas y retos del sistema educativo nacional. Un primer elemento que veo como una gran fortaleza es justamente que en nuestro país está mandatado el derecho a la educación. No es una cuestión de dádiva, sino es un derecho que todas las mexicanas y los mexicanos tenemos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El derecho a la educación que reconoce en todos los individuos ese derecho a aprender y derecho a tener oportunidades de desarrollo. Otro elemento que nos fortalece es el considerar a la educación inclusiva justamente como el título de este congreso, como un horizonte de posibilidades y que de acuerdo al UNESCO es un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, reduciendo y eliminando la exclusión desde la educación. Esto tenemos UNESCO 2009, no nos perdamos un poquito en las fechas. Otra fortaleza, nosotros como país hemos signado acuerdos y leyes que se han generado a nivel internacional. En ese mapa estoy planteando justamente cómo en todas las latitudes de nuestra geografía encontramos una serie de convenciones, de reuniones que dan impulso a las políticas que se generan en un país específicamente. Pero eso ha hecho que se movilice también el país. Y a nivel nacional, maestras, maestros, jóvenes que nos acompañan, tenemos un soporte muy importante que es necesario aprenderlo y en este sentido con H, hacerlo nuestro para defenderlo también. Rescato algunas leyes que tienen que ver como la Ley General de Educación, con ese artículo 41 que seguramente sus maestras y sus maestros les hacen que lean, que analicen, que internalicen, y es muy importante. Y que también se va reformando y se va articulando a los nuevos requerimientos que se presentan. Y tenemos ahí también se ven algunos elementos de política pública que más adelante serán motivo de una disertación en particular, que son los rostros de nuestro currículum 2011 y de nuestro currículum 2017, pero que tienen justamente como soporte todos estos elementos. Pero cuando decimos México, ¿a qué nos referimos? Bueno, si se dan cuenta, en México somos millones de personas, ¿verdad? Vean el tamaño de país que tenemos.
119 millones y seguro que ahorita está incrementando la cifra porque están naciendo más niñas y niños en algún lugar, ¿no? Tenemos un territorio nacional de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y tenemos otro reto, por si no tuviéramos claridad en ello, que estamos divididos geográficamente en 32 entidades federativas. 32 entidades con un sistema educativo diferenciado, en las cuales tenemos 72 lenguas indígenas, y eso que no anoté las más de 365 variantes dialectales, ¿sí? Ese es un gran reto para nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo, entonces, tiene en ese ancho y largo del territorio nacional instituciones, escuelas de organización completa, escuelas multigrado, escuelas unidocentes, escuelas bidocentes. Entonces, ese mapa quisiera que lo tuviéramos en cuenta para ver la distancia que hay entre la política pública que se construye para todo un país y lo que sucede en cada uno de los lugares y de las entidades de ese país. Y por si quisiéramos todavía hacer más complejo, les puedo comentar que una cuarta parte de la población vive en comunidades de menos de 2.500 habitantes. Y en esas comunidades existen niñas, niños que requieren educación, que tienen derecho a la educación y requieren un sistema educativo que les atienda. Y hay niñas, niños, gracias, con discapacidad también presentes ahí. En cuanto a las cifras, ustedes saben que nuestro sistema educativo tiene la educación básica, que implica preescolar, primaria y secundaria, y la educación obligatoria ahora que va desde el preescolar hasta la educación media superior. Hablando en cifras, esa gráfica por sí misma ya denota una debilidad que tenemos en el sistema educativo. Identifiquen ustedes, tenemos en preescolar cerca de 5 millones de estudiantes. En primaria tenemos 14 millones y fracción. Y en secundaria cerca de 7 millones. ¿Qué pasa con esas chicas y chicos que de la primaria ya no ingresan a la secundaria? Y si analizamos y hacemos, y los invito a que lo hagan ustedes con detenimiento, porque aquí no nos da tiempo con el tiempo que tenemos, para que analicen cuáles son las poblaciones y qué características tienen esas niñas y niños que ya no acceden a la educación secundaria. Quizás no nos sorprenda ver que hay una correlación muy directa entre el lugar en donde viven, que hay una correlación muy directa en las características que tiene esa población. Ese es un desafío para el sistema educativo. Y bueno, en todo este contexto que les presento, vamos a sumar algo. Yo les señalé la relevancia de tener claridad sobre los cambios, ¿sí?, y sobre la continuidad. Como maestras, como maestros, como estudiantes ahorita que escuchan, los que están matriculados y que están en el plan 2004, va a haber cambio, va a haber una nueva licenciatura, va a ser algo nuevo. Y a todos, de momento, aparece en nosotros un esquema como la diapositiva, rayos y centellas, ¿verdad? Todo gris. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo nos ha hecho cambiar conceptualmente, nos demanda cambios. Y lo que antes no hablábamos que era educación para todos, ¿no?
porque era educación para algunos privilegiados en algunos momentos de la historia. Y ahora hablamos de educación para todos, derecho a la educación, integración educativa, atención a la diversidad, educación inclusiva, que designo cuando digo educación básica y que designo cuando digo educación obligatoria, que designo cuando denomino educación especial, educación bilingüe, educación bicultural. En pocos años hemos solicitado que la población en general y las maestras y maestros cambien esa conceptualización que implica cambios de enfoque. No nada más es aprenderme los términos y decirlos, sino ese cambio de enfoque que se demanda de mí actuar, de mi práctica educativa. Cambios que ahora me ponen el acento no nada más en abrir el espacio para que las niñas y los niños estén en un aula, sino que lo que suceda en ese espacio escolar tenga dos características, que sea de calidad y con equidad. ¿Se dan cuenta? Y si tomamos otra vez el referente de ese mapa de la República Mexicana que les hablé y de eso que está sucediendo con la matrícula, podremos entender que no sucede lo mismo en una escuela de organización completa que en una escuela multigrado, que en una escuela que tiene conectividad, que en una escuela que no tiene luz ni tiene piso, ¿no? Entonces, esos son los retos, los desafíos para el sistema educativo nacional, pero que no es solo tenerlos presentes, sino un actuar ante ellos. Con esta parte contextual, que fue la primera parte que les dije que iba a abordar, paso a la segunda. ¿Qué entendemos por currículo? Hace rato el maestro Humberto nos decía, se presentaron las mallas curriculares. Si estuviera hablando con un niño, niña de preescolar y yo le digo la malla curricular, creo que se imaginaría como las medias de su mamá o las medias que le ponen a ella, ¿verdad? Con un apellido raro. ¿A qué nos referimos nosotros en el ámbito pedagógico? Bueno, yo quisiera señalar la relevancia de este concepto amplio de currículo, porque a veces creemos que es el plan de estudios o que es solamente la malla curricular. Cuando hablamos de currículo, nos referimos a esa concepción en términos de lo individual, lo social y lo cultural, ¿sí? Todas esas dimensiones atraviesa el currículo. Lo que se pretende alcanzar en cuanto a la formación del ciudadano y al tipo de sociedad. Cuando hablamos de currículo, también nos referimos a ese conjunto de elementos que interactúan y que entonces devienen en que los diseñadores del currículo nos explican cuál es el enfoque, cuáles son los contenidos, qué concepción de enseñanza sustenta ese diseño curricular, qué concepción de aprendizaje, qué se espera que haga un docente, y eso le llamamos prácticas de enseñanza, cuáles son los materiales que se requiere para favorecer esos aprendizajes, cuáles son las características del alumnado. Todo esto atraviesa la noción de currículo, no nada más es esa imagen que podemos tener de la malla curricular. Y entonces, si yo considero esta noción amplia de currículo, voy a comprender que en muchas escuelas está pasando o pasa lo que nos dice en esta viñeta Tonucci. Llega un niño, una niña, con una gran inquietud y con una gran riqueza de experiencias y de saberes. Pero el enfoque de enseñanza, la práctica de enseñanza de ese profesional que lo recibe, a veces está como esa cuadrícula, cuadrada, y quiere ubicar toda esa riqueza que lleva el niño en esa cuadrícula. Yo cuando voy a un preescolar y les pido a las niñas y los niños que me dibujen un árbol y me dibujan un árbol
a lo mejor como el que ustedes pensaron ahorita, con un tronco así, ancho, una fronda, sí, rueditas, y fruta, manzana, y de color roja. Digo, este niño ya está escolarizado. ¿Sí me explico? Es un ejemplo claro de que la práctica de enseñanza que tiene ahí ha sido una práctica con este esquema. Ubicarlo en esos cuadritos, ¿no? Cuidado con eso. Los distintos niveles de concreción de ese currículo, de esa visión amplia de currículo que comentamos entonces, tenemos un primer nivel que es prescriptivo, que ahorita podemos dar cuenta y podemos leer en los periódicos, comunicados y posicionamientos de que no se haga el cambio de currículum, que se esperen, que se haga discusión, que etcétera. Pero, ¿qué les cuento? El primer nivel de concreción es un nivel prescriptivo en nuestro país, nacional y obligatorio, ¿sí? Eso es nuestra realidad. Para este sistema educativo, con esa amplitud que tenemos, por ley, la Secretaría de Educación Pública publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual mandata que ese currículum sea obligatorio en el sistema educativo, sean instituciones públicas o particulares. Pero hay un siguiente nivel de concreción que tiene que ver con el nivel institucional y que entonces es muy importante por eso que las instituciones como esta normal de especialización, como las de ustedes que les dieron el apoyo para que estén aquí con nosotros, discutan, analicen ese currículo que a nivel Secretaría de Educación Pública están mandatando. Y el tercer nivel de concreción, que es el que a mí me parece el más importante, que le da sentido a la presencia de cada uno de ustedes, que es el nivel de aula. Lo que yo docente hago en mi espacio y que ahí hay una gran flexibilidad, no solo porque se enuncie en la declaratoria del currículo, sino porque yo soy el que en la medida de que tenga claridad respecto a los otros dos niveles de concreción, me voy a poder zafar, si me permiten la expresión, de la viñeta que acabamos de ver y no seguir haciendo lo que esa viñeta nos dijo que se hace en las instituciones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo le hacen los que diseñan un currículo? Bueno, les puedo decir que cuando nos sentamos a diseñar un currículo, tenemos 3 preguntas clave. Y esas preguntas clave no debieran ser nada más para el que diseña el currículo, sino para el que hace realidad el currículo. ¿Y qué es? ¿Cómo se genera el conocimiento? Su explicación nos lo da la epistemología. Y entonces sabemos que no se produce de la misma manera la ciencia matemática que la lengua, que la educación cívica, y que esa forma de construir el conocimiento y de generar el conocimiento tiene una razón de ser muy clara y muy específica, y que entonces yo debo tener claridad sobre cómo se genera ese conocimiento en esos ámbitos diferenciados. Pero tengo que saber también cómo aprenden las personas. Y entonces ahí estamos en un elemento muy particular que nos da la psicología y que en el caso del docente que se va a desempeñar en el ámbito de educación especial tiene que conocer todo el ciclo vital, desde vida intrauterina hasta edad adulta, porque sabemos que nuestra intervención puede ser desde la madre gestante para orientarla hasta, y desde la educación temprana, hasta adultos
mayores y que con las características de nuestra población, y perdón, hace rato les dije que se ven todos muy jóvenes, pero que creen, van a llegar a una edad adulta, ahora le llamamos adultos en plenitud, tercera edad, pónganle como quieran, pero a todos o les va a fallar la vista, o les va a fallar el oído, o van a tener un problema motriz. ¿Qué creen? ¿Sí? Si tienen cuidado y tienen un buen mantenimiento, ¿sí?, físico y emocional, a lo mejor se conservan bastante bien. Pero en algún momento posiblemente vamos a requerir de ese especialista que me oriente y que sepa entonces cómo aprendo yo, porque no es lo mismo trabajar con un bebé que trabajar con un niño de preescolar, que trabajar con uno de secundaria o que trabajar con un adulto que a lo mejor por el problema de diabetes quedó ciego y que era un profesional exitoso, pero queda ciego. Y entonces, ¿cómo voy a trabajar con él? Una tercera pregunta que nos hacemos cuando diseñamos currículo es, ¿cómo se enseña? Bueno, ya sé cómo aprende, pero ¿y cómo se enseña? Y entonces ahí tiene todo ese componente de la pedagogía que me va a ir acompañando para mi intervención educativa. Entonces, estas tres preguntas en ocasiones se piensa que solo les toca contestarlas a los que elaboran el currículo. La novedad es que es un desafío para nosotros y que entonces, independientemente del modelo educativo, del plan de estudios que me toque cursar, yo tengo que tener respuesta, y no solo respuesta para un examen, sino mi intervención tiene que estar orientada mínimamente por estas tres interrogantes. Y aquí les pongo otro ejemplo también de Tonucci, que si yo pienso que el cómo se aprende, cómo se enseña y cómo se evalúa tiene que ver con esto, quiere decir que no tengo una clara respuesta de esas tres interrogantes, ¿no? Si ustedes pueden ver en la viñeta, tenemos ahí unos niños y a un docente que les pregunta, Colón salió de Pa, los contestan a coro todos, ¿verdad? Y llegó a silencio. Ahí ya no sabemos, ¿no? Solemos hacer estas prácticas en nuestras escuelas, en donde los niños completan a coro ese pedacito, pero ¿qué creen? Lo que sigue ya no lo sé. Voy a la tercera parte de lo que les anticipé, que son estos cambios curriculares en México, y pongo el acento desde mi punto de vista en que son puntos de continuidad y de cambio. Con mucho respeto diré, nadie inventa el agua tibia ni el hilo negro, y en educación menos. ¿Qué quiero decir con esto? Los que acaban de ingresar ahorita a primer año en la licenciatura y se encuentran con una propuesta educativa, va a ser lo nuevo, lo novedoso, lo que aprendan. Los que ya tienen 10, 15, 20, 30, 40 y más de ejercicio, van a acompañarme a lo mejor en algunos de estos momentos curriculares, pero no implica, una gran diferencia en los años que yo tengo ejerciendo, sino la comprensión que yo tenga de mis propuestas educativas. Lo que yo voy a hacer ahorita es llevarlos como un poquito en el túnel del tiempo al pasado muy cercano, que son los 70s, que ya me tocó vivir, que ya me tocó estar trabajando en estas situaciones, y que les puedo compartir cómo eso social, cultural, político ha hecho entonces que se vayan modificando y se vayan dando estas reformas, que algunos de los colegas dicen, ¿y ahora qué se les ocurrió? Ya le estaba entendiendo a la RIEV y ya me la van a cambiar. Ya la sentía que la quería
y ya. O sea, ahora, ¿cuál es la moda? Bueno, todo eso que escuchamos en los pasillos, yo quisiera que por lo menos se llevaran el interrogante después de escucharme de una superviviente de todas estas reformas, copartícipe, cómplice y todo lo que me quieran decir de ellas, ¿sí? De cuáles son esos puntos de continuidad, cuáles son esos cambios y en dónde tengo que hacer un gran esfuerzo para comprenderlo y para desarrollarlo. Reforma de los 70s. Ustedes habrán oído del movimiento del 68. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la educación el movimiento del 68? Aquí en nuestro país y en muchos otros, fue un movimiento que impulsó, en el caso de la educación, que se abriera la posibilidad de que investigadores, intelectuales, en ese momento identificados como de izquierda, participaran en la elaboración del nuevo currículo y de los materiales educativos. Esta apertura democrática, porque los materiales que teníamos y los currículos eran de los 60s, el libro de la patria, que ahora ya regresó a la patria, regresamos a la patria, pero los 60s era la patria, con esa idea de nacionalismo, etcétera, tuvo una ruptura muy grande de enfoque respecto a cómo se aprende, cómo se enseña, y entonces, entre otras instituciones, se creó algo que posiblemente ustedes han oído, que es el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Lo dije de una sola emisión de voz, mi alma mater, ¿verdad? Y ahí, entonces, sí, lo siento por el que tiene que hacer la explicación en señas. Ahí, investigadores y equipos empezaron a irrumpir en la propuesta curricular y señalaron, entre otras, por ejemplo, que los materiales educativos, traducido al libro de texto, recuerden la relevancia que tiene en nuestro país el libro de texto como obligatorio y único, no eran un almacén de datos, ¿sí?, para que los conocieran los niños, e invitaban en ese sentido a que se trabajara realmente para desarrollar en los niños elementos de la investigación, de la indagación. Era un cambio totalmente diferente. Si ustedes platican con sus abuelitos o con alguien adulto, se van a dar cuenta que no era esa visión. Y es más, hay quienes todavía acusan al sistema educativo de que es memorista y de que es enciclopédico. Desde los 70 se está luchando para que el currículum no tenga esas características. A la luz de esas concepciones, también se sumaron. Acuérdense que una de las preguntas es cómo se aprende, cómo se enseña. Estaban en boga justamente las corrientes cognoscitivistas. Y en esas corrientes cognoscitivistas se ponía el acento en el aprendizaje por descubrimiento. Vuelvo a decirles, no se inventa el agua tibia ni el hilo negro. Ya hablaban, ¿sí?, las propuestas educativas de ese poner al alumno en ese espacio en donde descubriera esos saberes, y que en ese sentido era necesario cambiar la dinámica entre los maestros y los alumnos, que no sucediera lo que hemos visto en las dos viñetas, ¿sí?, hasta ahorita, sino que hubiera esa posibilidad de explicar, distinguir, registrar, consultar. Estamos en los 70s, no se me pierdan. No estamos ahorita en el 2000, estamos atrás. Ok. Nos vamos a los 90s. En los 90s, uno de los propósitos centrales, se decía, era el estimular las habilidades que son imprescindibles para la vida y para el desarrollo integral. ¿Les suenan esos términos? Se
tenía la inquietud de que con la reforma de los 90 justamente se aproximara a los docentes y a los niños a estas habilidades necesarias para la vida. Y un ejemplo de ello es lo que se ponía en los materiales educativos para los maestros. Me refiero aquí específicamente al ámbito de las ciencias naturales, que es el ámbito de la ciencia el que he trabajado con mayor cercanía, que nos hablaba de la importancia del conocimiento escolar, o sea, diferenciarlo a los saberes que tiene un investigador, un científico, al conocimiento escolar. No es lo mismo la matemática que lo que se trabaja en conocimiento matemático en una escuela. Se hablaba también ya del tener presente las ideas previas de los niños, fortaleza y debilidad, porque actualmente yo he visto que los maestros y los estudiantes en formación ponen en su plan de clase, primer punto, recuperar las ideas previas de los niños, ¿no? Primer punto. Entonces ya, a ver, niños saben de eso. Ya, segundo punto, dar la clase como la doy siempre. ¿Y qué hice con las ideas previas de los niños? Yo les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿y qué te dijeron los niños? Y a partir de lo que te dijeron, ¿qué modificaste? Ah, no, maestra, pues las recuperé y ya luego seguí mi planificación como la tenía. Entonces no estamos entendiendo realmente qué sentido tiene ante esa idea de cómo se aprende y cómo se enseña partir de las ideas previas de los niños. Si yo estoy dando el tema del agua, a lo mejor en una comunidad rural, y les pregunto a los niños de dónde viene el agua, me van a decir del río, del caño, ¿no? Del riachuelo. Y si lo pregunto en una comunidad urbana, me van a decir de la llave. Y en ambos espacios tienen razón. Pero las experiencias y las ideas previas que tienen respecto a ello son distintas porque son contextuales y entonces yo tengo que hacer mi intervención en consonancia con eso. Se hablaba también del desarrollo de la cultura para la prevención. Miren, y otra vez quiere decir que a pesar que desde los 90 estamos haciendo énfasis en la cultura para la prevención, no hemos llegado a buen puerto. Cada vez hay más problemas de obesidad, hay más problemas de diabetes, hay muchos problemas en cuanto a la socialización de los niños, ¿no? Hablamos cada vez más de bullying. Es decir, esto que desde los 90 se puso en el currículum, habrá que preguntarnos por qué no ha sucedido. Se hablaba también entonces de la búsqueda de información. Todavía no teníamos en esa época, y ustedes se pueden reír igual que mi hijo, celulares y los controles y el internet y todo eso, pero ya se hablaba de buscar información en diferentes fuentes y de tener habilidades para ello. A la luz de esas propuestas curriculares, en nuestro país se generaron materiales que es muy interesante y que ojalá puedan ustedes analizar en algún momento, para que se den cuenta cómo el currículum no debe ser nada más ni es lo que aparece en el discurso en un diario oficial, sino su concreción en el aula y en los materiales que lo acompañan. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando Ciencias Naturales se llamó Ciencias Naturales y Desarrollo Humano, y el gran peso era justo en lo valoral, en la prevención, en las conductas de prevención en las niñas y en los niños por estar muy cercanos a la adolescencia, en donde los temas relevantes eran como el de equidad de género, educación de la sexualidad, ¿sí? En donde ya se habló de manera muy clara de cómo tener conductas preventivas y cómo tomar decisiones. Yo decido drogarme, sí o no, y qué consecuencias tiene. Yo decido tener relaciones a edad temprana, sí o no, y cómo puedo evitar consecuencias que no deseo.
fue un énfasis muy grande. Les puedo decir que con estos materiales hubo movimientos de la sociedad civil, tanto a favor como en contra. Porque otra vez, acuérdense, el currículum invade lo cultural, ¿sí? Las creencias, las relaciones entre las familias. Yo recuerdo muy bien estar en gobernación y para entrar a gobernación, porque teníamos que mostrar los materiales que se iban a mandar al país, de estas personas de Provida, haciendo modelos de unicel de niños y cortándole las cabezas, y que nosotros éramos unos destructores de la vida porque atentábamos con la inocencia de los niños. Es decir, historias que a ustedes les puede parecer ahorita, ay, mira, ¿oíste a la viejita esa que nos habló de lo que pasaba en los 90s? Pues sí, pero es muy cercano, porque ustedes ya ahora escuchar que hay la píldora del día siguiente y que hay condones en cualquier lugar, y les parece lo más natural. Pero cuando estos materiales en la reforma del 90 se generaron, bueno, era así, los noticieros tomaban acercamientos de las páginas como si fueran libros de 3X o para adultos, ¿no? Porque se presentaba justamente y se favorecía esa cultura para la prevención en las y los adolescentes. Al igual se generaron otro tipo de materiales, se generó un plan para preescolar, el PEP 2004, que suspiran muchas educadoras por él todavía, el currículo 2006 de secundaria. Se generaron materiales y fíjense, aquí hablamos ya y creo que nadie, si yo les pregunto, ¿alguien está en contra de la educación para todos? Diría, pues, ¿qué pregunta nos hace? Bueno, antes del 2000 les puedo decir que había situaciones muy claras en donde maestros se pronunciaban en contra de la entonces llamada integración educativa, ¿sí? Y se generaron materiales para hacer y favorecer ese tránsito y esa mirada para la educación para todos. Un ejemplo son ese catálogo de materiales para la integración educativa y menores con discapacidad, de una antología. Me voy a ir un poco más rápido porque estamos a 5 minutos casi de concluir. Voy al último punto, que tiene que ver con la propuesta curricular 2011-2017. Esto tiene que ver con política pública. Ustedes saben que cada sexenio en nuestro país se hace un Plan Nacional de Desarrollo, un programa sectorial de educación. Aquí tenemos en las diapositivas y ustedes las van a tener en sus memorias, no me detengo mucho. Esto es lo que mandata la política y esto es lo que fortalece. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que ya desde el Plan Nacional de Desarrollo 712 se hablaba de calidad de educación, de reducir las desigualdades, de poner el acento en las tecnologías, de una educación integral, en ese sentido, la importancia de hacer una visión articulada del currículo. Y de igual manera, en el sexenio que está por concluir ahora, se habló entonces de estas metas de educación inclusiva, de la articulación, es decir, fortalecer la articulación que ya se había señalado con antelación, y nos da lugar entonces, esto obsérvenlo, ahí estamos ahorita en el día a día en las escuelas. Todo eso que pasó fue lo que yo les he venido narrando en estos momentos. Y nuestro horizonte es al que se le ha llamado nuevo modelo educativo. Yo espero que con esta plática ustedes tengan que cuando nuevo dicen, pues entonces de los 70s para acá hemos ido viendo, yo insisto, más puntos de continuidad y algunos cambios que son relevantes. Desde el punto de vista
de la articulación que quedó mandatada desde el 2006. Entonces, tenemos que el currículo 2011 y el nuevo nos hablan de eso, de un currículo que responda al continuo de vida de nuestras estudiantes en los niveles de la educación básica. Que este currículo, entonces, tiene organizadores curriculares y atención en esto. Aquí es a donde ojalá que la diapositiva donde vieron rayos y centellas se convierta en una diapositiva con un bello arco iris. El currículum que está por salir 2011 y el currículum que está por ingresar 2018 tiene componentes curriculares que coinciden. Un perfil de egreso, que desde el 2006 en secundaria el país describió y se ha ido mejorando, se ha ido discutiendo. Se habla de favorecer competencias, se habla de una serie de principios pedagógicos a los cuales también se hacen modificaciones, se habla de constructos específicos llamados aprendizajes esperados y aprendizajes clave. Hay un mapa curricular que tiene componentes específicos. Para el caso de la educación normal ya no se habla de mapa curricular, sino se le designa malla curricular, pero es igual una visión esquemática de lo que un país va a generar. Y la organización de los contenidos. Rápidamente vemos, el perfil de egreso continúa identificando a niñas y niños sin distingo de las características que tengan. Esto nos va a definir el tipo de ciudadano que queremos formar y hasta dónde nos acercamos o no cuando termina su ejercicio. Si contrastamos lo que nos dice el nuevo modelo sobre el perfil de egreso, hay coincidencia. Los principios pedagógicos nos habla de las competencias para la vida. Aquí hay un referente muy importante que les invito a que lean. Si vemos en la conferencia llevada donde se discutió sobre el tipo de educación que queríamos para el siglo XXI, vemos que las competencias que se señalaron fueron aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. A la luz de esas competencias, en nuestro país, en el 2011, lo que decidimos fue hablar de estas 5 competencias. Aprendizaje permanente, aprendizaje para el manejo de información, para la convivencia y para la vida en sociedad. El currículum actual no nos dice qué son esas competencias, pero nos habla de un enfoque competencial, un currículo competencial, ¿no? Y aquí tenemos otra viñeta en donde, perdón, pero los niños siguen pensando lo que aquí Mafalda nos dice. Me cabrá en la cabeza todo eso que el currículo dice que me va a enseñar, ¿no? Y pues a veces creo que no. Tenemos en el 2011 12 principios pedagógicos y en el 2017 tenemos ahora 14 principios pedagógicos. El acento que veo diferente, y aquí viene uno de los desafíos. Los principios pedagógicos en el 2011 se veían como esos elementos que debían estar presentes en el ámbito escolar, en la relación con madres y padres de familia, en la relación en las instituciones. El currículum 2011 ahora, desde mi punto de vista, y esto no es ley, es lo que yo opino, se le da un mayor peso a que el maestro sea el que haga que eso suceda, ¿sí? Y ahí, con esta diversidad de escuelas, creo un reto. En cuanto a aprendizajes esperados y estándares curriculares, se eliminan los llamados estándares curriculares, lo cual me parece muy bueno porque eran eso, como lo designa ahí, eran elementos más bien para el INEE, para las evaluaciones, el diseño de evaluaciones de gran calado y no para el maestro en el aula. Entonces, el maestro en el aula ahora tiene aprendizajes clave, que si ustedes los leen, son como el concepto de competencia, ¿sí? Analícenlo y casi está con las mismas palabras. Favorecemos el desarrollo de ciertas competencias, favorecemos el desarrollo de aprendizajes clave y hay que ver cuáles son. Curricularmente la noción de aprendizaje esperado se mantuvo, ¿sí?
hubo en algunos momentos que se iba a quitar, se decidió mantenerla y creo que es muy bueno, porque eso orienta la intervención del docente, nos orienta en educación especial para hacer nuestros famosos ajustes curriculares, porque sabemos hacia dónde queremos y qué esperamos del niño o de la niña. Ese es el mapa curricular que ustedes conocen del 2011. En nuestro nuevo mapa curricular está organizado a partir de estos aprendizajes clave en diferentes campos, ¿sí? Van a ir apareciendo ustedes, lo conocen varios maestros como el plato, ¿no? El dibujo del plato, dicen, ¿ya te sabes el dibujo del plato? ¿O ya conoces el dibujo del plato? Formación académica, desarrollo personal y social, autonomía curricular, y tenemos entonces esa idea de un currículo que es obligatorio y que tiene elementos para siglo XXI, ¿no? Es la expresión en el mapa curricular en plano, y aquí también no hay tiempo para verlo, pero si observamos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, estas áreas o estos campos, áreas y ámbitos nos llevan a favorecer en las niñas y los niños esos elementos que tienen que ver con lo que conozco, con lo que sé hacer y con lo que convivo. Y hay un punto que es un gran reto, que es el currículo flexible, que habla de la autonomía curricular, y con esto me acerco a la última parte de mi intervención, que es en el plano de cómo se construye el conocimiento, cómo se aprende, cómo se enseña. Hay muchos elementos de continuidad. Les puedo decir, esta es la manera en que se organizaban en el 11 y en el 17 lo que es, por ejemplo, exploración y comprensión del mundo natural y social. Esto es como lo tenemos en el 70 y en el 93, ahí ha habido una continuidad, y esto es como lo tenemos ahora en el 11-17. Es decir, el cómo se construye la ciencia no ha modificado mucho, y el cómo se organiza para trabajarlo. Sin embargo, seguimos teniendo docentes que siguen haciendo esto. Sin palabras, ¿verdad? Y hay muchos niños que nos superan justamente en las posibilidades de producción y los seguimos enmarcando. Donde hay un gran desafío, y que eso también se intentó, si vieron ustedes con detenimiento el mapa curricular del 2011, existía en primaria asignatura estatal, en donde cada entidad tenía que desarrollar su programa. En educación secundaria teníamos también este campo con asignatura regional, en donde cada quien desarrollaba sus programas, y ha habido muchas experiencias muy afortunadas y otras no tan afortunadas. Por autonomía curricular, yo les señalo, las instituciones educativas y los docentes, ¿sí?, deben participar en la planificación y el diseño de la acción educativa, y es un espacio de responsabilidad compartida en el desarrollo del currículo. Este es un gran reto, es un gran desafío para el sistema educativo y para la diversidad de escuelas. ¿Qué se requiere? Yo diría que se requiere cambio en nuestras formas de aprender y enseñar. Este congreso nos lleva a eso. Se requiere tener claro que aprender es buscar respuestas a aquellas preguntas que nos interesan y hacerlo tanto de manera individual como colectivo, como lo vamos a hacer en este congreso y en nuestras instituciones. Es ser capaces de usar el conocimiento adquirido en situaciones distintas a aquellas en las que aprendió. Es decir, todo lo que nosotros discutimos, analizamos, hay que aplicarlo en situaciones diferentes. ¿Qué les puedo decir? Que a lo largo de todos estos años de trabajo en construcción y en diseños curriculares hemos aprendido. Uno, que la expedición de plan y programas de estudio no garantiza per se el cambio de culturas escolares constituidas por un conjunto de rituales, inercias y prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo. Que un plan y programa de estudio cobra vida cuando su uso se acompaña de acciones sistemáticas de formación profesional
y de atención socioemocional. Pongo aquí el acento, en todos los foros en los que yo esté participando lo diré. Necesitamos las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia un acompañamiento en esta formación profesional y en el desarrollo socioemocional. Yo cada que voy con mis practicantes a un CAM me encuentro con madres y padres desesperados porque no saben ni qué tiene el niño, porque ya no hay en donde se hagan diagnósticos, porque al menos en la Ciudad de México ya los equipos se desmantelaron y los psicólogos se mandaron a grupo, a UDIs, entonces no hay quien les diga. Y porque las maestras y los maestros, sensibles o no, y atentos a esa educación para todos, reciben a las niñas y a los niños, pero están, como diría una canción, al borde de la locura, porque no saben qué hacer con el chiquito o con la chiquita. Y los maestros que tienen varios años trabajando, y en un salón tenemos a un sordo ciego, y a uno con discapacidad intelectual, y a uno con síndrome del espectro autista, a otro con una parálisis cerebral, todo eso lo tenemos ahí. Y trabajo en la mañana en un CAM y en la tarde en otro CAM, imagínense emocionalmente qué está sucediendo. Yo creo que eso hace falta y es un desafío para nuestro sistema educativo para llevar a buen puerto esos distintos ámbitos que se señalan y entonces sí, hacer también la edición de materiales que propicien la traducción al trabajo cotidiano. Necesitamos mejores condiciones para el desarrollo del proceso educativo en el aula, en la escuela y de un soporte institucional. Necesitamos eso, pero en primer lugar estamos nosotros y nosotros necesitamos jóvenes que están cursando sus primeros años en la licenciatura, colegas que como yo ya tenemos todos los años para jubilarnos de servicio y todos los años de edad, pero seguimos todavía trabajando en esto, comprometidos. Hay que innovar desde nuestra experiencia y compartir nuestra experiencia. Concluyo con esta frase que quiero que sea la invitación para ustedes que están en el Congreso. Los analfabetas del siglo XXI no serán quienes no sepan leer ni escribir, sino aquellos que sean incapaces de aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. Creo que estamos aquí para aprender, para desaprender, pero dispuestos a reaprender. Con eso concluyo. Gracias por su atención y gracias nuevamente a la escuela por la invitación. Que se escuche más fuerte el aplauso, por favor, para la doctora Noemí García. Vamos a pedirle al profesor Saúl Valdés Obregón para que realice una pregunta clave. Perfecto. Una de las preguntas. ¿Qué retos o dificultades se presentan para lograr los distintos niveles de concreción del currículum? Sin duda, primero tenemos que ubicarnos en donde estamos. Me pongo como ejemplo. Cuando yo tenía a mi cargo la construcción de política pública y de diseño curricular para todo el país, era clara con mis equipos y les decía, no vamos a pensar en Juanito que tiene una familia desintegrada y que vive en un país pobre, en un espacio así, sino vamos a pensar en hacia dónde queremos que llegue nuestro egresado cuando termine la básica y vamos a pensar en lo máximo. Y el perfil de egreso entonces dibuja un ideal de ciudadano, ¿sí me explico? Si yo estoy trabajando como directora en una institución, no me pongo a pensar en qué va a suceder para los millones de habitantes del país, sino para mi institución. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la visión? ¿Y qué tengo que hacer para llevarlo a cabo? Y si soy un docente de grupo, como ahora, si soy un docente de la licenciatura, de la especialidad o de la maestría, me ubico en cuál es mi ámbito de participación, qué es lo que tengo que hacer que suceda
no al término de la básica, hoy en los 50 minutos que tengo de espacio de trabajo con los estudiantes, ¿sí me explico? Entonces, el gran reto, maestras, maestros, estudiantes, el gran desafío es dejar de, yo diría, no dejar de lado la discusión y el análisis de ese currículo mandatado, sino responsabilizarme del nivel de concreción en el que yo estoy, desaprender, reaprender y entonces hacer los cambios en mi práctica educativa. Pero si yo al ver las viñetas, y conste que no les pregunté, si les hubiera dicho, levanten la mano el que se siente identificado con esa viñeta, a lo mejor varios de nosotros lo hubiéramos levantado. Si yo al ver las viñetas me identifico que hago eso con mi grupo, quiere decir que desde la reforma del 70 que analizamos hasta ahora que estamos viendo la perspectiva del 2017, algo no he hecho en mí, algo no he desaprendido y no estoy abierta a reaprender. No sé si con esto contesto la pregunta. Bueno, y como me dieron el micrófono un minuto más, yo quiero recuperar, porque yo sí tomo nota y aprendo y pongo mucha atención. En el video que nos presentaron, que además de ser un video muy bello, hubo dos frases que yo me voy a llevar y que voy a compartir con mis colegas y alumnos. Dijeron ustedes, la grandeza de nuestra escuela está en nuestra gente. Créanlo, la grandeza de esta institución y seguramente la grandeza de sus instituciones está en ustedes. Hay una segunda frase que dijeron, juntos construimos el futuro del cual ya eres parte. En esta mañana, juntos construiremos ese futuro que queremos y creo que ya somos parte por estar aquí como participantes de este gran congreso. Muchas gracias. El recuento que hace Noemí de las reformas curriculares que han seguido en nuestro país da cuenta precisamente de que estos cambios no obedecen a modas, sino que obedecen a necesidades específicas de formación que tienen que ver con los retos que plantea el siglo XXI. En este sentido, los problemas de concreción están ahí, en a veces creer que son cuestiones de moda, ¿no? Por ello, Noemí, estamos muy felices de que nuevamente estés con nosotros. ¿Cuántos años? 15 años. 15 de 15. Por ello, la comunidad educativa de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano otorga el presente reconocimiento a la doctora Noemí García García por su destacada participación en la 12ª edición del Congreso Internacional La Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades. Con gratitud y aprecio, maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, director, a nombre de toda esta comunidad. Que seguramente tendrás ya una pared ahí, ¿sí? Y que prometiste enviarnos precisamente la foto de toda esa pared para ver. Muy bien. Un aplauso, por favor. Antes de continuar